Hola amigos, un video nuevo para Wolf Car Motors. Vamos a hablar sobre cómo medir el voltaje en una batería y algunos datos extra. Comenzamos. Muy bien amigos, bueno pues comenzamos. ¿Cómo medir el voltaje en una batería? Vamos a usar un multímetro y vamos a usar un multímetro pues de los baratos relativamente. En este caso, en este videito chiquito que les voy a mostrar, pues se ve un multímetro de aproximadamente 100-150 pesos, pero hay multímetros que son hasta de 50 pesos. Que son unos amarillitos y que hay de distintas marcas, pero prácticamente es el mismo sistema. Son muy buenos. El problema de estos multímetros es que los cables se dañan muy fácil y que con el tiempo el plástico se quiebra. El plástico y trae cablecitos muy delgaditos, entonces ese es el verdadero problema. Pero si ustedes pueden sustituir esos cables o soldarle unos cables más gruesos, les va a servir de súper lujo. Aparte, pues también manejan un fusible, entonces una sobrecorriente y no hay ningún problema, se cambia el fusible, obviamente hay que abrir el multímetro, pero bueno, ya haremos un video sobre eso. Ahorita, ¿cómo medir el voltaje con este multímetro? Dato súper importante, nunca lo hagas en corriente, estamos hablando amperes, nunca. Siempre se debe de hacer para medir el voltaje en volts. Si tú le metes en corriente y quieres unir los dos polos de la batería, luego se va a tronar el multímetro, en este caso el fusible. ¿Por qué? Porque es la corriente que tiene una batería alcanza a dar hasta, por ejemplo, hay baterías que de corriente de arranque puede tener hasta 1000 amperes. Es muchísimo. Cuando tu multímetro ya en la parte más hay un pin donde lo puedes conectar para que alcance más corriente, aguante más, pero solo es 10 amperes. Imagínense 1000 contra 10. Y aparte esos 10 amperes, pues máximo 10 segundos y córtalo, si no, también se va a tronar. Entonces, importante, medición en voltaje, que estés bien seguro que estás midiendo voltaje, y en este caso pues es voltaje corriente directa, no en corriente alterna. Corriente alterna es cuando está la onda que tú ves que sube, que baja. Esa es corriente alterna. Ahí no conectes, conecta en corriente directa, que es dice una B, voltaje, una línea recta con 3 puntitos abajo. Esa es corriente directa. Y lo vas a poner en la escala. Una batería de un auto normalmente tiene 12 volts. Las de las motos también tienen 12 volts. Entonces conectas ahí. ¿Y qué escala? Pues, o sea, cualquiera, pero yo te aconsejo que uses la inmediata superior de esos 12 volts. Si tuviera el multímetro 13 volts, 15 volts, ahí. Pero no, normalmente el multímetro viene de miliamperes, 200 milivolts, perdón, amperes no, ya quedamos. 200 milivolts se salta a la escala de 20 volts. Entonces esa es la que vamos a utilizar, 20 volts. ¿Qué pasa si me equivoco y conecto? Obviamente estos conectores son dos conectores, positivo y negativo, que van a los bornes de la batería. ¿Qué pasa si me equivoco en conectarlos al revés? ¿Voy a hacer corto o qué va a pasar? No. Aquí lo único importante es que nunca conectes con un cable directo los dos bornes de la batería, porque entonces sí te va a sacar hasta chispas. O un fierro que conecte los dos bornes, algo que sea conductivo, que conduzca la corriente. Si lo conecta a los dos bornes, chispazo. Eso sí es un corto.
Aquí vas a conectar en voltaje los dos bornes o los dos cables del multímetro a los dos bornes de la batería. Si los conectas al revés, no pasa nada, solo te va a decir en el multímetro un número negativo. Ese número negativo significa que están invertidos, pero no pasa nada, de todos modos te va a dar la cantidad. O sea que por ese lado no hay problema. Ok amigos, pues así de sencillo. ¿Cuánto debe de dar una batería? Una batería en buen estado debe dar una batería, por ejemplo, que está en 80% de carga, que es buena, te va a dar 12.5 volts. Estamos hablando de una batería que no están dando el coche, que el coche está apagado o desconectada, que está suelta la batería. 12.5 volts, 80%. 12.6 está de lujo la batería. Cualquier carga arriba de 12.5 volts está de lujo la batería. 12.6 ya es un 90% de carga. Ninguna batería te va a dar el 100% de carga, aunque esté nueva. Entonces, una batería de 12.4 ya está el 70% de carga. Ya es una batería que te puede dar problemas. Pero una batería que está en 12.3 para abajo, aguas. ¿Tienes algún fuga de corriente o tu batería ya se está muriendo? O dejaste conectada pues en una fuga de corriente, por ejemplo, que dejaste encendida los cuartos de la luz, etcétera. Pero bueno, esa es la información importante amigos. Este es un video pequeño. Aquí está, les dejo el pedazo y nos vemos en el próximo video. Bendiciones, adiós. Vamos a ver. Se hace de la siguiente manera. Tenemos un multímetro, lo ponemos en corriente directa. Corriente alterna es esta que trae como un simbolito de sube y baja, como un infinito, casi. Esa no es, esa es para las casas. En los coches se usa corriente directa, que es este el símbolo. Volts, voltaje. Aquí no se mide amperaje, se mide voltaje. Entonces lo vamos a poner en la escala de... El coche es de 12 volts. Para medir 12 volts tendríamos que medirlos en esta parte. De hecho vamos a medir el voltaje de la batería a ver qué voltaje nos está dando. Entonces tengo que usar una escala mayor para que me alcance a medir los 12 volts. Si fueran 40 volts tendría que usar arriba de 20. Entonces usaría esta escala de 200 volts. En este caso vamos a usar esta escala. Vamos a conectar, fíjate dónde conecto, el amarillo en el positivo y el negro en el negro. Si lo hacemos al revés, lo único que va a hacer es que me va a dar un número negativo, no pasa nada, ¿ok? Y ahora fíjate en el voltímetro, ese cero cómo se transforma, ¿ok? ¿Lista? Va. 12.45 es lo que me da. Si invierto, ve cómo invierto los polos ahora, la batería. Desde lejos para que se vea como los dos, que se vean los dos. Voy a invertirlos y vas a ver en el multímetro qué escala me da. Ve en el multímetro y me tiene que dar la misma cantidad pero en negativo, porque los tengo al revés. O sea, no pasa nada, ni hace corto ni nada, ¿ok? Perfecto. Ahora, vamos a...